y por los que se han de comunicar, conectar. Vamos a entregar este tiempo al Señor. Padre amado, hermoso Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno, porque tu misericordia, Señor, es grande. Cómo no decirte, Señor, gracias por tantas maravillas que vemos, Señor. Y desde que despertamos y volvemos a despertar, tu mano está, Señor. Gracias te damos, oh Dios, y te pido que en esta noche tú nos ayudes. Y, Señor, nos enseñes cada día más cómo nosotros podemos llegar, Señor, a ser como tú eres, a tener la fe de Dios y ser, Señor, agradables a ti. Gracias te damos, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La fe. La fe. No, estaba hablando que la fe, ¿cómo la podemos tener, la fe de Dios? Creo que muchas veces hemos hablado de la fe. Y la fe de Dios solamente podemos tenerla con una intimidad con Dios. Y a veces no podemos llegar a saber cómo es la intimidad con Dios. ¿Cuál sería la intimidad con Dios? La intimidad con Dios. Una cosa es orar y otra cosa es tener intimidad con Dios. Entonces, ¿todos tenemos intimidad con Dios o no? Porque solo en la intimidad con Dios vamos a tener cambio de nuestra forma de ser, cambio de carácter, cambio de todo. Porque en la intimidad nosotros vamos a recibir lo que Dios es, o sea, de su corazón. Entonces, y la fe también, la fe la vamos a tener con esa intimidad, con ese conocerle, ¿no? Justamente estábamos conversando de lo que es la fe hace un momento y hace un rato, y la fe la vamos a adquirir teniendo esa intimidad con Dios, porque si no, a veces pensamos que es fe, pero no viene a ser la fe de Dios, sino viene a ser una fe de nuestra mente, una fe de solamente de nuestra boca, de conocimiento, de saber lo que es fe, y comenzamos a creer que es fe. ¿Por qué no nosotros no podemos a veces tener fe en todo, ¿no? Muchas veces yo dije, la fe es en todo. La fe puede ser en algo, muchas veces tenemos fe en algo fácil, ¿no? Podemos tener una fe en algo que voy a tener, en algo que de repente del trabajo, y por ahí pues me vino el trabajo, ya creo que tengo fe, o me vino algo, ¿no? Pero son misericordias de Dios, que sabe lo que necesitamos. La palabra de Dios dice, ¿no?, que Él sabe, y Él es misericordioso, y sus misericordias son cada día renovadas. Entonces, ¿cuál en realidad el momento de la prueba de la fe? ¿Cuál es? ¿Cuáles? Tenemos muchas pruebas que el Señor nos hace para que podamos tener fe, y eso es lo que tenemos nosotros que muchas veces tomar en cuenta. Si tenemos fe, y esas son nuestras pruebas para saber si nuestra fe está yendo encaminada a Dios, o nuestra fe todavía sigue en nuestra mente nomás. Entonces pasan momentos difíciles donde en realidad tu fe es probada, y si realmente tú estás teniendo fe, ¿no? Entonces vendrán a veces pruebas y nosotros en ese momento nos desesperamos y se fue la fe, ¿no? Entonces yo estaba pensando en cosas así difíciles y fuertes, porque también la desesperación nos quita la fe, el temor nos quita la poca fe que estamos empezando a tener, o la que nos dio Dios, porque dice que a todos nos ha dado una medida de fe. Entonces con esa caminamos, y muchas veces caminamos con esa poca medida que nos ha dado por su misericordia, y con eso nomás vamos caminando. No, entonces, ¿cómo nosotros vamos a ver, no? Y pensaba yo en eso, en la palabra, en la fe, de cómo
resulta en los mismos discípulos que caminaron con Jesús, ¿no? Que estuvieron con él pegados al comienzo, si nosotros nos damos cuenta, al comienzo ellos no tenían fe. Pedro no tenía fe, él estaba como que defendiéndolo en un momento a Jesús, ¿no? No vayas a la cruz, que piensa en ti, ¿no? En otras palabras. Entonces era que hasta estaba oponiéndose y lo defendió, ¿no? Le cortó la oreja al soldado y cosas así. Entonces ellos habían caminado con Jesús, pero todavía no habían tenido esa fe que debieron tener caminando con el mismo Jesús, ¿no? Hasta que él incluso se fue a la cruz y todavía habiendo resucitado, también como que le desconocen, ¿no? Le desconocieron que él era. Entonces cosas hemos visto y aún, y como seres humanos también, los mismos discípulos que estaban con Jesús habían flaqueado mucho en su fe, pero de ahí nosotros vemos cuando empieza la fe. ¿Dónde empieza la fe de los discípulos? ¿Saben dónde empieza la fe? Justamente en la promesa de Dios. ¿Y dónde era la promesa de Dios? La promesa de Dios, ¿cuál era la promesa de Dios? ¿Cuál era la promesa de Dios? Exactamente. La promesa de Dios era el Espíritu Santo. Si nosotros vemos en la palabra de Dios la fe cuando empieza bastante en la iglesia, fue en la venida del Espíritu Santo, cuando Jesús dijo, ¿no? Jesús les dijo, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y fue la venida del Espíritu Santo, ¿no? Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes y de repente vino del cielo un estruendo como un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, ¿no? Entonces, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces ahí viene el Espíritu Santo a darles que hablasen como Él decía, ¿no? Entonces ahí nosotros podemos ver que es el Espíritu Santo el que esa conexión con Dios, en donde llenos del Espíritu empiezan a pasar cosas que ellos comienzan a ser personas diferentes con fe. Y por eso es que nosotros vemos en Hechos, por ejemplo, comienza a haber un mover de la iglesia diferente, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, dice que en esos tiempos, ¿no? Nosotros vemos que Pedro, lleno del Espíritu, él habla con autoridad, habla con poder y comienza a hacer muchas cosas grandes y maravillosas. Vemos lo que sucede, ¿no? Cuando están siendo perseguidos, y cuando lo arrestan a Esteban, y a Esteban lo apedrean, y Esteban estaba tranquilo, estaba esperando lo que decían, ¿no? Y hubo incluso una defensa a Esteban, pero él muere apedreado, y sus palabras más impactantes fueron que él dijo: Señor, ¿no? Dice, no les tomes en cuenta, dice, ¿no? Dice que Esteban estaba lleno de gracia y de poder, ¿no? Él estaba lleno del Espíritu. Muchas veces pensamos que estamos llenos del Espíritu y nada nos va a pasar, pero es que cuando nos va a pasar algo llenos del Espíritu, no lo vamos a tener esa fe, vamos a tener la confianza y vamos a tener esa valentía, porque el Espíritu dice que no nos da el Señor un espíritu de cobardía, sino de poder, ¿no? De valentía. Entonces,
él estaba lleno del Espíritu Santo, pero y cuando le hicieron todo eso, entonces él dijo, Señor, no tomes en cuenta este pecado, estos pecados, sino más bien perdónalos, ¿no? Entonces, eso es impactante cuando Esteban dice eso, por ejemplo, y vemos cómo va pasando el tiempo, y vemos en otro pasaje que también Herodes echó mano, dice algunos, de la iglesia para matarlos. Pasan un momento difícil, en Hechos 12 dice, ¿no? Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo esto que había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura, y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, dice en Hechos 12, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno para que le custodiasen, y se proponía sacarle al pueblo después de la Pascua. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces, este pasaje es muy importante. ¿Por qué la iglesia hacía oración sin cesar a Dios por él? Porque estaba una iglesia llena del Espíritu Santo, ¿no? Entonces nosotros podemos ver muchas características de lo que es estar lleno del Espíritu Santo, que a veces nosotros creemos que estamos y no estamos. Y hay cosas, manifestaciones del Espíritu en lo que vemos, ¿no? Entonces acá vemos algo que pasaba con Pedro, y dice que cuando Herodes le iba a sacar aquella misma noche, estaba Pedro durmiendo entre 2 soldados, sujeto con 2 cadenas, y los guardas delante de la puerta custodiaban la cárcel. Y aquí que se presentó un ángel del Señor, y una luz resplandeció en la cárcel, y tocando a Pedro en el costado le despertó, diciendo, levántate pronto, y las cadenas se le cayeron de las manos. Y le dijo el ángel, cíñete y átate las sandalias, y lo hizo así, y le dijo, envuélvete en tu manto y sígueme. Y saliendo le seguía, pero no sabía qué era verdad lo que hacía el ángel, sino que pensaba que veía una visión. Él pensó que estaba durmiendo, estaba soñándose, en otras palabras, ¿no? Y habiendo pasado la primera y la segunda guardia, llegaron a la puerta de hierro que daba a la ciudad, la cual se le abrió por sí misma, y salidos pasaron una calle, y luego el ángel se apartó de él. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos. ¿Qué estaban haciendo? Orando, ¿no? Entonces, lo que nosotros vemos acá son varios ejemplos, ¿no? Porque uno podría decir, y decimos hasta ahora, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué sucede si servía a Dios y todo y murió, y el otro servía a Dios y lo encarcelaron, pero a este lo sacó de la cárcel, a otro no evitó que lo apedrearan? Nosotros podemos pensar, ¿no? Pero nosotros vemos que ambos amaban a Dios con pasión. Amaban y habían recibido lo que es el Espíritu. Con el Espíritu Santo uno pasará aflicciones, dice en Romanos, dice, muchas aflicciones, pero las pasa con tranquilidad. Puede pasar muchas aflicciones, pero llenos del Espíritu Santo uno va a pasar confiado. Esteban se fue al cielo, ¿no? Justamente hablaba y compartía cómo es, si uno se muere, va a ir al cielo, ¿no? Esa es la confianza. ¿A dónde va a ir? Muchas veces nos aferramos de la vida, pero Dios es Dios, y han sido personas que se han sacrificado hasta hoy para que otras
podamos aprender y otras podamos seguir y tener fe y confianza en Dios. Y saber de que llenos del Espíritu Santo, la aflicción se pasa agarrados de Dios. Esteban nos es una muestra tan grande de que él estaba en una situación difícil, pero él dice, perdónalos y no les tomes en cuenta este pecado. O sea, ¿qué tal llenura del Espíritu para que sea un ser humano? No lo dice así, pero un ser humano lleno del Espíritu es que esa persona va a pensar y hacer las cosas completamente diferentes a la forma de Dios, y sabía que él está en las manos de Dios. Y cuando uno está lleno del Espíritu, sabe que si uno le va a pasar algo que puede ser aún doloroso a nuestro ser, pero es en las manos de Dios, uno lo recibe porque sabe que uno salió de Dios y vuelve a Dios, ¿no? Porque él fue traído por Dios y él fue llevado por Dios. Entonces muchas veces tenemos temor, pero ¿a dónde vamos? ¿A quién vamos a ver? ¿No? Qué bueno sería que todos tengamos esa tranquilidad, ¿no? De saber, bueno, en la forma que sea, pero me estoy yendo ¿a dónde? Al dueño, a mi creador, ¿no? A sus brazos, al deseo de él, ¿no? De cuál es. Entonces eso es vivir en las manos de Dios y a la voluntad de Dios, y con fe, sabiendo que él iba por amor a quien lo iba a llevar, ¿verdad? Entonces eso solamente da la llenura del Espíritu Santo y la fe y la confianza en Dios. Vemos muchos ejemplos diferentes que estaban sucediendo acá, como es librado de la cárcel, mandado por un ángel, ¿no? Ellos están llenos del Espíritu. Vemos en otro pasaje cómo ellos están encarcelados y están cantando himnos. O sea, estaban contentos y felices. Vemos a un Pablo que está encarcelado y en la cárcel comienza a escribir las cartas a todos los hermanos, y él sigue haciendo la misión que Dios le había mandado. Nosotros, digamos, en nuestros días, que nosotros en donde vivimos no pasamos esas cosas difíciles, tan difíciles, y precisamente son estos ejemplos tan fuertes que nos puede confrontar a nosotros qué cosa estamos pasando en este tiempo y no estamos teniendo fe. Nosotros a veces estamos pasando cosas insignificantes, de repente porque nos falta alguito y ya nosotros estamos mal. Nosotros estamos sin fe, sin esperanza, porque alguito nos faltó, o si no de repente alguna enfermedad o alguna cosita rara, y uno ya está decaído y está desesperado y ya no puede soportar. ¿Por qué? Entonces, si nosotros pasamos esos momentos, quiere decir que nos está faltando esa búsqueda de Dios. Nos está faltando esa intimidad con Dios. Y vuelvo a la intimidad. ¿Cómo es la intimidad con Dios? Muchas veces nosotros pensamos que nosotros solamente oramos. Acá nosotros vemos una iglesia que ora sin cesar. Vemos a una iglesia que cuando ve que uno de los siervos está pasando dificultades, ora. Estamos viendo una iglesia que se une, la iglesia, para estar orando. Dice acá, cuando pasó esto, que fue que estaba pasando encarcelado Pedro, dice que la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Entonces vemos, ¿no?, una iglesia orando, una iglesia llena del Espíritu. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a ser llenos? Entonces vamos a la intimidad con Dios. ¿Cómo es la intimidad con Dios? La oración
llega a Dios desde una intimidad con Dios. La intimidad con Dios es de dos. La intimidad con Dios es que uno va a buscar a Dios en intimidad, a solas. Tener ese tiempo. No es la misma oración que hagamos la iglesia junta, no es la oración que hagamos 4 juntos, 2 juntos. Ese es otro tipo de oración. Pero la primera oración que Dios va enseñando es una intimidad, porque de la intimidad va a salir la fe, de la intimidad va a salir la valentía, porque va a venir el Espíritu Santo a llenarnos de la intimidad es de donde nace todo lo que Dios quiere de nosotros. De la intimidad va a salir la inteligencia y la sabiduría de Dios. De la intimidad va a salir la forma como tienes que hablar. De la intimidad te va a hablar Dios, el deseo de Dios. De la intimidad te va a decir Dios los planes que Él tiene para tu vida. De la intimidad va a salir todo eso. ¿Cómo viene a ser la intimidad? La intimidad viene a ser un momento en que tú reconozcas a Dios quién es. Reconozcas que tu vida se la agradeces a Él, que Él es lo más grande que nosotros podemos tener. La intimidad es para conocerlo a Él, para decirle lo que Él es y decirle todo lo que uno siente por Él. ¿Verdad que cuando nosotros cantamos, usamos las canciones y las palabras de otras personas y le decimos a Dios todo aquello que andamos diciéndole cada vez que cantamos? Pero eso fue de la intimidad de otro, que nosotros la usamos porque es lindo y lo usamos para nosotros y adorarle a Dios. Pero en la intimidad es donde tú vas a decirle tus palabras, todo lo que tú le pidas al Espíritu Santo. Ayúdame a adorarlo, ayúdame a decirle lo que yo siento, ayúdame a darme palabras para reconocer lo que Él es. Esa es la intimidad, donde, como siempre digo, ¿no? Me gusta a mí comparar, como lo dice la palabra, comparar con el matrimonio, y creo que lo dije hace un tiempo atrás, que en la intimidad de una pareja, pues en esa intimidad no le va a decir, me falta plata para el desayuno, no te olvides de darme para el almuerzo, no le va a decir, ¿no? En esa intimidad le va a decir todo lo que siente, su corazón, ¿no? Igual, nosotros muchas veces oramos y más es nosotros que le estamos pidiendo a Dios todo lo que necesitamos, ¿sí? Él nos ha dicho que le pidamos todo lo que de lo que tenemos necesidad, pero cuando Jesús enseña a orar, lo primero que enseña es intimidad. Lo primero, o sea, de la intimidad con Dios va a salir la oración como conviene, porque en la intimidad uno va a ser lleno del Espíritu. En la intimidad va a transmitirnos Dios lo que Él es para nosotros. Entonces ahí es donde nos va a dar fe, ahí es donde nos va a enseñar, ahí es donde vamos a recibir de Dios. Muchas veces nosotros podemos, muy rápido por el tiempo que de repente nos falta, podemos leer nuestro pasaje, podemos orar, gracias Señor por tu palabra y hasta luego. No, ¿a qué hora nos habla Dios? Entonces nosotros siempre debemos de tener un tiempo de intimidad. No puede ser, no importa que no sea todos los días, qué bueno fuera, ¿no? Pero Dios, no importa, Dios, yo sé que Él está esperando una intimidad a medida que tú lo vayas teniendo y tú vayas a sentir lo que es Dios, porque es donde uno le va a conocer como Él es. Entonces puede ser una intimidad pues una vez cada 2, 3 días o una vez a fin de semana, no sé, cuando tú tengas tiempo de tener esa intimidad, pero hay que tenerla, porque intimidad no es que uno solo ore cada día por su cada día. Intimidad es que uno esté a solas con Dios. Entonces cuando tú le hablas a Dios, le hablas y le dices todo lo que tú sientes con tus palabras. Por eso comparaba con las canciones, que le decimos con las canciones de otros, pero de nosotros, de nuestro corazón. Entonces el Espíritu Santo va a hacernos decir lo que queremos decirle a Dios, lo que nace de nuestro corazón,
y dejar un tiempo también de silencio para escucharle a Dios, porque nosotros pues nuestra oración es rápida y chao, y no le damos tiempo, o de repente también puede ser larga o corta, pero después le pedimos, terminamos de pedirlos y adiós. Entonces Dios a qué hora nos dice, de repente a Dios le dejamos con la palabra así, ¿no? Como cuando uno está hablando y a uno le dejan hablando y se sale la persona y uno sigue hablando y ya no hay la persona, eso le hacemos a Dios nosotros, ¿no? Y eso no es, a nadie le va a gustar eso, ¿no? Que te dejen con la palabra en la boca y la persona ya se fue. ¿Qué tal el hijo se va y uno le dice, oye, te estoy hablando, ven, ¿no? ¿Qué pasa? Qué falta de respeto, te estás yendo, uno reclama. Y Dios también tiene un tiempo en que tenemos que darle para que Dios nos hable. Por eso le digo, hay que determinar un tiempo para tener esa intimidad. Entonces, como diario no se puede, no importa, cada 4 días o bueno, cada fin de semana. Pero, ¿no? Entonces, yo siempre digo, ¿no? La joya, cuando vamos los sábados, por ejemplo, es un bonito tiempo para que en sus cuartos puedan tener una intimidad con Dios. Pero más uno se dedica a conversar y a todo, ¿no? Pero no, es un tiempo muy, muy grande que Dios nos da la oportunidad de tener una intimidad con Dios. Y eso es bien, muy, muy importante, es donde tú vas a llenarte de fe, vas a llenarte del Espíritu, ahí es donde el Espíritu Santo realmente el Señor te va a llenar. Es el momento exacto donde tú vas a comenzar a ver cosas sobrenaturales, vas a ver cosas que nunca tú habías visto. Entonces, siempre decimos, ¿no?, que en la prueba, en los momentos difíciles, pero yo estoy segura que todos andamos en pruebas y es nuestro momento de tener esa intimidad con Dios y conocer a Dios y ver cómo las cadenas se caen, las puertas se abren, nosotros vamos a ver todo lo que vemos acá en la palabra, comienza a suceder en tu vida, porque el problema que tú tenías va a arreglarse, las ataduras que tenías se desatan, las cadenas que crees que estás atado en diferentes áreas de tu vida va a soltarse, entonces va a haber cosas que van a suceder. Nadie las va a hacer por ti, sino uno mismo va a buscar la mejor experiencia que podamos tener es con Dios, que Dios mismo lo va a hacer contigo. Eso es lo que nosotros tenemos que buscar. Entonces, ¿quién va a hacerlo? Sabes que sin el Espíritu Santo nosotros nada podemos. Por eso es que Jesús lo dejó en la tierra, para que nosotros tengamos esa ayuda, esa guianza. Él hace por nosotros. O sea, si nosotros comenzamos a entender la palabra de Dios, nosotros vamos a estar en esta tierra, vamos a vivir felices, no vamos a vivir como vivimos. Y va a haber un cambio. Entonces ahí comenzamos. Intimidad con Dios, hay un fruto. La palabra de Dios misma lo dice, ¿no? Es visible el fruto del Espíritu. Entonces, ¿cuál es lo visible del Espíritu? ¿Dónde lo podemos encontrar? Lo visible del Espíritu está en Gálatas, está en los frutos del Espíritu en Efesios, entonces podemos ver, y todos ustedes lo saben, ¿cuál es el fruto del Espíritu? ¿Ah? ¿Cuál es? A ver, ¿dónde está? De memoria, nomás de memoria, saben los frutos del Espíritu. Fuerte que no se escucha. Gozo, paz, templanza, benignidad, mansedumbre. ¿Qué más? Paciencia, gozo, ¿qué más? En Gálatas está más completo todo el... ¿Ya lo tienes? Tengo Efesios 5:22. ¿Va? Gálatas. 5:22. En 5. Efesios 5:23. Dice 22 más, el fruto del Espíritu es amor,
gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, hay una manifestación, pero nunca va a haber una manifestación si es que no hay esa intimidad con Dios. No va a haber. ¿Por qué? Porque no te lo va a dar Dios, porque solamente ahí es donde uno tiene una conexión con Dios íntima, en donde Dios te va a dar lo que Él es. Entonces, eso es lo que pasa. Entonces, nosotros que vamos caminando y vamos siendo transformados, cuanto más intimidad con Dios, vamos a tener más cambio, ¿no? Entonces, nosotros mismos podemos examinarnos en nuestro diario caminar, porque ya tenemos al Espíritu Santo que Dios nos ha dado, lo tenemos. Porque al entregar nuestra vida al Señor, ya recibimos a nuestro Señor Jesucristo y al Espíritu. Ya lo recibimos. Eso no es todo, ahí no queda, ¿no? Mayormente el cristiano piensa que de ahí está, pero ¿dónde está el cambio? Si los frutos son estos, ¿dónde viene el cambio? El cambio viene en esa intimidad con Dios, en donde Dios te comienza a dar de su Espíritu cada vez más. Porque si el Señor dice, si me lo pides, te lo doy sin medida, entonces no podemos decir que solamente fue ese día y de ahí Él automáticamente te lo da sin medida. No, uno lo busca. Ya es cuestión de nosotros, ya es una decisión de cada uno de agradar a Dios y de tener esa transformación. Porque sin transformación nosotros no vamos a llegar a la meta. Entonces, cuando dice acá el fruto se ve, ¿no? El fruto es bonito, se ve atractivo, ¿verdad? Entonces, ¿no? Eso es como los duraznos, ¿no? Que están siendo atraídos. Ahí, por ejemplo, ¿no? El durazno todo amarillito, todos se lo quieren comer porque es bonito, es rico. Entonces, así, el fruto es visible. Porque uno no va a ver pues las hojas y va a querer comer las hojas de un árbol, sino va a querer el fruto. El fruto es visible, es de otro color, se ve tan lindo, tan bonito, entonces uno es apetecible, por eso lo compara. Entonces la persona que está llena del Espíritu va a ser una persona que atrae, que Dios pone gracia en la persona, ¿verdad? Pero nosotros podemos ir caminando sabiendo, ya, yo estoy buscando a Dios. Y Dios estoy amando cada día más a Dios, estoy sintiendo, pero nosotros ya somos los que tenemos que examinarnos cada día cómo hemos actuado, he sido el fruto visible, ¿en qué? De repente yo voy cambiando y comienzo a tener amor. Comienzo a amar a las personas y uno mismo dice, wow, una persona un día me dijo, yo nunca me importaba nada, pero de pronto empezaba a amar a las personas, ya comienza un fruto, ¿no? Entonces, antes a uno no le importaba nada, de pronto comienza a amar a las personas, que conozcan a Dios y personas, y amar, ¿no? De pronto tiene gozo, ya no es esa persona amargada, sino ya es una persona con gozo, aunque las aflicciones están, pero está con gozo, ¿no? De pronto tiene paz, aunque tenga malas noticias, dice la palabra, entonces tú tienes paz, ¿no? Después luego tienes paciencia, lo impaciente que eras, ya comienzas a tener paciencia. De pronto eres bueno, tienes benignidad, de pronto tienes bondad, de pronto la fe te empieza a crecer, de pronto que eras medio, que no se te podía ni tocar porque salía chispa, de pronto ya estaba una mansedumbre, manso, como Él es. Entonces acá mansedumbre, como el Señor mismo nos dice, sed mansos y humildes. Entonces, de pronto templanza, si
ves a alguien que te quiso hacer algo, entonces tú tranquilito, ¿no? O sea, ya con una tranquilidad, ya no reacciona tu mano, ya no reacciona tu pie, ya no reaccionas tu boca, entonces ya hay una templanza, ¿no? Entonces son frutos del Espíritu, entonces nosotros podemos ver cada día, si busco a Dios, entonces hay mi prueba, voy a estar con la prueba encima, entonces va a venir cosas que me va a probar Dios, cómo estoy en esas cosas que yo puedo reaccionar, por ejemplo. Entonces Dios me va a poner algo para que yo me recuerde que el Espíritu me está transformando, entonces yo tengo también que poner de mi parte y decirle, ese rato Espíritu Santo, ayúdame. Y el Espíritu Santo te va a poner la templanza, te va a cerrar la boca, de esas ganas de gritar, de renegar, de todo, te va a poner el freno. Entonces, ya es un caminar de que nosotros sabemos que tenemos que empezar a saber que la prueba va a estar para que nosotros seamos obedientes a lo que Dios está haciendo conmigo. Porque el profesor da la lección, la dio con toda su explicación y su paciencia, la dio el profesor. Pero eso quiere decir que el alumno da su examen excelente al 100%, no. El alumno ha tenido que ir a estudiar, a repasar, a aprender y dar su examen. Es igual, Dios nos dio, estamos en la intimidad con Dios, Dios nos llenó, Dios nos puso, pero ya viene el examen, la prueba en el día, en que cómo actúo yo. Entonces Dios ve y dice, está poniendo en práctica lo que yo le estoy dando, lo que le estoy enseñando. Entonces, eso es lo de nosotros. Nosotros mismos tenemos que, y cuando tú menos te das cuenta, tú estás cambiado y transformado. Y de lo que tú eras, puedes ver que ya es una mansa paloma a lo que uno era, ¿no? Entonces, que todo ya lo recibes con tranquilidad, lo recibes con gozo, lo recibes con paz, lo recibes con amor, así sean cosas difíciles, pero con amor lo recibes porque sabes que estás en las manos de Dios, y si recibiste algo que te pareció malo, tú lo recibes con amor sabiendo que Dios tiene un propósito y sabe por qué te lo está poniendo. Entonces ya tú eres una persona tranquila, tú eres una persona con paz, una persona llena del Espíritu. Entonces, con fruto. Entonces, ese es nuestro caminar de cada día, de que cada día vamos a sujetar nuestra carne al Espíritu. Entonces, eso se llama sujetar nuestra carne al Espíritu. Ahora, eso viene a ser la obediencia de sujetar. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aprender. Entonces, nosotros en ese caminar, nuestra fe también va a crecer, nuestra fe y la mano de Dios va a estar sobre nosotros en todo tiempo, y eso no quiere decir que nada nos va a pasar, sino que nos va a pasar algo y nosotros ya sabemos que Dios está con su mano extendida y nos va a mostrar que Él está con nosotros. Él nos va a mostrar que las cadenas se van a romper, que los yugos se van a podrir, que la situación se va a arreglar. Y como nos tenemos que ser formados en paciencia, entonces no va a ser mañana y pasado que queremos nosotros, o de acá a una hora, sino es cuando Dios nos vea que estamos siendo obedientes y formados por Él. Eso es lo que Dios quiere de cada uno. Amén. Entonces, a ponerlo en práctica. Porque todo es lindo, hermoso, pero ponerlo en práctica desde mañana o desde hoy día, entonces eso es lo que el Señor quiere. Y el Señor, y ustedes van a ir viendo cómo la mano de Dios está, y las promesas, lo más grande, las promesas de Dios se cumplen. Y nosotros podemos, y ahí comenzamos a creerle a Dios. Señor, acá dice, tú me dijiste, acá dice, y Dios nos va a respaldar. Amén. Amén. Vamos a dar gracias a Dios por esta palabra. Pero yo quisiera que uno de ustedes dé las gracias a Dios con oración.
por esta palabra. Cualquiera de ustedes. Amén. Amén, amado Dios, te damos las gracias, Señor, por este momento tan maravilloso, Señor, que nos regalas, en poder compartir, Señor, tu palabra por medio de la pastora, Señor, que cada día nos trae, Señor, una palabra de aliento, Señor, de esperanza, de fe. Y conforme a tu palabra, Señor, te pedimos, Señor, que nos enseñes, Señor, para la gloria de tu nombre, Señor, y te agradecemos mucho, Señor, porque tú eres bueno, eres maravilloso, y para siempre, Señor, es tu misericordia. Te damos la gloria en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias al Señor, que Dios los bendiga, hermanos, a todos los que se han conectado hoy, y ya estamos mañana en nuestro culto de oración en la casa de oración de la calle Unión 102, y ahí nos vemos a las 6 de la tarde. Que Dios los bendiga.